Artículo 7. ¿La verdad en Dios se predica esencial o personalmente? Parece que se predica personalmente. Argumentos. 1. Se dice personalmente todo lo que, en las cosas divinas, conlleva relación de principio. De esa guisa es la verdad. Esto es patente por Agustín en el libro de Verar el Iouni, donde dice que la verdad divina es la semejanza suma del principio sin desemejanza ninguna de la que provenga falsedad. Luego dícese personalmente la verdad en las cosas divinas. 2. Como nada es semejante a sí mismo, así nada es igual a sí mismo. La semejanza conlleva distinción de personas en las cosas divinas, según Hilario, pues nada es allí semejante a sí mismo. Por la misma razón, tampoco la igualdad. Pero la verdad es una cierta igualdad. Luego en las cosas divinas conlleva distinción personal. 3. Dícese personalmente todo lo que en las personas divinas conlleva emanación. Ahora bien, conlleva emanación la verdad, pues significa un concepto del entendimiento, al igual que la palabra. Luego como la palabra se dice personalmente, así también la verdad. Más en contra. Una sola es la verdad de las tres personas, dice Agustín, de Trinitate 8. Luego es esencial, no personal. Respuesta. Ha de decirse que la verdad puede tomarse de dos modos en las cosas divinas, de un modo, propiamente, de otro modo, metafóricamente. Si la verdad se toma propiamente, conlleva la igualdad del entendimiento divino y de la cosa. Así como el entendimiento divino entiende primero la cosa que es su esencia, a través de ella, entiende todas las otras cosas, así también la verdad conlleva principalmente en Dios la igualdad del entendimiento divino y de la cosa que es su esencia, y, como consecuencia, del entendimiento divino y de las cosas creadas. El entendimiento divino y la esencia divina no se adecuan recíprocamente como medidor y medido, pues uno no es principio de otro, antes bien, son totalmente lo mismo. Luego la verdad que resulta de tal igualdad, no conlleva razón ninguna de principio, ya se tome por parte de la esencia o por parte del entendimiento, que allí son una misma cosa. Como son allí lo mismo el entendedor y la cosa entendida, así también son allí la misma la verdad de la cosa y la verdad del entendimiento sin connotación ninguna de principio. Pero si se toma la verdad del entendimiento divino en cuanto que se adecua a las cosas creadas, seguirá siendo la misma la verdad de la cosa, puesto que, en un mismo acto, Dios se entiende a sí mismo y a las otras cosas, si bien en la intelección de la verdad, se añade la razón de ser principio respecto de las criaturas, con las que el entendimiento divino se compara como medida y causa. Todo nombre que en las cosas divinas no importa razón de principio, o que no viene de principio, o que conlleva razón de principio pero respecto de las cosas, se predica de Dios según su esencia. Por consiguiente, si la verdad se toma propiamente, se dice esencialmente en las cosas divinas, más se apropia a la persona del Hijo, como el arte y las demás cosas que tienen relación con el entendimiento. La verdad se toma metafórica o similitudinariamente en las cosas divinas, cuando la tomamos según la razón con la que se da en las cosas creadas, con las que la verdad existe, en cuanto que la cosa creada imita su principio, que es el entendimiento divino. Por esta razón de semejanza, la verdad se dice en las cosas divinas una suprema imitación de la razón de principio, que conviene al Hijo. Según esta acepción de verdad, la verdad conviene y se aplica personalmente al Hijo. En este sentido, habla Agustín en el libro de Verar el Iouni. Respuesta a los argumentos. 1. Con lo dicho es patente la respuesta a lo primero. 2. A lo segundo ha de decirse que la igualdad en las cosas divinas conlleva, unas veces, distinción personal, como cuando decimos que el Padre y el Hijo son iguales. Y, así, en el nombre de igualdad, se entiende la distinción real, otras, con el nombre de igualdad, se entiende solo la distinción de razón y no la real, como cuando decimos que son iguales la sabiduría y la bondad divinas. Luego no conlleva necesariamente distinción personal. Tal es la igualdad que conlleva el nombre de verdad, pues es la igualdad del entendimiento y de la esencia. 3. A lo tercero ha de decirse que, aunque la verdad es concebida por el entendimiento, sin embargo bajo la palabra verdad no se expresa esa concepción y sí se expresa con la palabra verbo. Luego no procede la semejanza. Artículo 8. ¿Toda verdad lo es por la verdad primera? Parece que no. Argumentos. 1. Es verdadero que tal persona fornica, y esto no proviene de la verdad primera. Luego no toda verdad viene de la verdad primera. 2. Más alguien decía que la verdad del signo del entendimiento, según la cual esto se dice verdadero, viene de Dios,
pero no la que se refiere a las cosas. Más en contra. Además de la verdad primera, se da también la verdad de la cosa y no solo del signo o del entendimiento. Si esto verdadero no viene de Dios en lo que respecta a la cosa, no vendrá de Dios esta verdad de la cosa. Se llegará así a lo propuesto, no toda verdad viene de Dios. 3. Es correcto decir, este fornica, luego es verdadero que este fornica, porque procede el tránsito de la verdad de la proposición a la verdad de lo enunciado expresando la verdad de la cosa. Así, pues, la verdad antes dicha consiste en que este acto corresponde a este sujeto. Ahora bien, la verdad del enunciado no vendría de la correspondencia de tal acto y tal sujeto, a no ser que se entendiera la correspondencia del acto existente como una deformidad. Por consiguiente, la verdad de la cosa no depende solo de la esencia del acto, sino también de su deformidad. Como el acto considerado en su deformidad de ningún modo puede venir de Dios, se sigue que no toda verdad viene de Dios. 4. Anselmo afirma que la cosa se dice verdadera, porque es como debe ser. Entre los modos, conforme a los cuales debe ser una cosa, pone uno, según el cual se dice que la cosa debe ser o que acaece, porque Dios así lo permite. Ahora bien, la permisión de Dios se extiende también a la deformidad del acto. Luego la verdad de la cosa alcanza también esta deformidad. Como de ningún modo viene de Dios esa deformidad, se sigue que no toda verdad viene de Dios. 5. Más alguien decía que, como no se dice que la deformidad o privación son entes solo en parte y no esencialmente, así también se dice que tiene la verdad solo bajo cierto aspecto y no simplemente. Luego esta verdad no viene de Dios bajo cierto aspecto. Más en contra. Lo verdadero añade al ser el orden al entendimiento. Y la deformación o privación, aunque en sí no son entes simplemente tales, son aprehendidos simplemente como tales por el entendimiento. Luego, aunque no tenga entidad simplemente tal, sí tiene una verdad. Además, todo lo que es en cierta manera, se reduce a lo que es simplemente, como, por ejemplo, que un etíope es blanco de dientes se reduce a que los dientes del etíope son simplemente blancos. Si alguna verdad que lo es solo en cierta manera no viene de Dios, no vendrá de Dios ninguna verdad que lo sea simplemente. Pero esto es un absurdo. 6. Lo que no es causa de la causa, no es causa del efecto, como, por ejemplo, Dios no es causa de la deformidad del pecado, porque no es causa del defecto del libre albedrío por el que acaece la deformidad del pecado. Pero así como el ser es causa de la verdad de las proposiciones afirmativas, así el no ser lo es de las negativas. Como Dios no es causa del no ser, como dice Agustín en el libro X2 Cuestiones, síguese que Dios no es causa de las proposiciones negativas. Luego no toda verdad viene de Dios. 7. Verdadero es lo que es como parece, dice Agustín en el libro Soliloquios. Y hay algún mal que es como parece y ese mal es verdadero. Como ningún mal viene de Dios, se sigue que no todo lo verdadero viene de Dios. 8. Más alguien decía que el mal se ve bajo la especie del bien, no bajo la especie del mal. Más en contra. La especie del bien hace siempre que aparezca el bien solo. Sí, pues, el mal aparece siempre bajo la sola especie de bien, siempre aparecerá el bien, nunca el mal. Y esto es falso. Más en contra. A propósito de nadie puede decir, de 1 Soar 12,3, dice Ambrosio, todo lo verdadero, lo diga quien lo diga, viene del Espíritu Santo. 2. Además, toda bondad creada viene de la bondad increada, que es Dios. Por la misma razón, toda otra verdad viene de la verdad primera, que es Dios. 3. Además, la razón de la verdad llega a su plenitud en el entendimiento. Todo entendimiento viene de Dios. Luego de Dios viene también toda verdad. 4. Además, lo verdadero es lo que es, dice Agustín en el libro Soliloquios. Todo ser viene de Dios. Luego también toda verdad. 5. Además, como lo verdadero y el ser se predican mutuamente, así también lo uno, y viceversa. Como toda unidad viene de la unidad primera, según dice Agustín en el libro de Verar el Iouni, se sigue también que toda verdad viene de la verdad primera. Respuesta. Ha de decirse que, en las cosas creadas, la verdad se da en las cosas y en el entendimiento, como aparece claro por lo dicho. Está en el entendimiento, en cuanto que se adecua a las cosas cuya noción tiene, y está en las cosas, en cuanto que imitan el entendimiento divino, que es su medida, al igual que el arte es la medida de todas las cosas artificiadas y también de otro modo, en cuanto que les es connatural su aptitud para formar una verdadera aprehensión de sí misma en el entendimiento humano, que es medido por las cosas, como se dice en Metafísica 10.
La cosa existente fuera del alma, en efecto, imita por su forma el arte del entendimiento divino, que es una nueva forma de existir toda realidad. En consecuencia, la verdad de las cosas existentes incluye en su razón la entidad de éstas, y añade la relación de adecuación al entendimiento humano o divino. En cambio, las negaciones o privaciones existentes fuera del alma no tienen forma ninguna con la que imiten el ejemplar del arte divino o generen su idea en el entendimiento humano, sino que su adecuación al entendimiento viene por parte del entendimiento, que aprehende sus formas. Es, así, patente que, cuando se dice verdadera la piedra y verdadera la ceguera, la verdad no se refiere a las dos de la misma manera. Dicha de la piedra, la verdad encierra en su razón la entidad de la piedra y añade la relación con el entendimiento, causada también por parte de la cosa misma, pues en ello hay algo por lo que tiene potencia para referirse. En cambio, dicha de la ceguera, la verdad no incluye en sí una privación, como es la ceguera, sino solo la relación de la ceguera con el entendimiento, que tampoco tiene nada en que apoyarse por parte de la ceguera, pues ésta no se adecua al entendimiento en virtud de algo que tenga en sí misma. Es patente, por tanto, que la verdad inherente a las cosas solo puede comprender la entidad de la cosa y su adecuación al entendimiento, o la adecuación del entendimiento a la cosa, o a las privaciones de las cosas. De Dios viene todo esto, pues de él viene la forma de la cosa por la que se adecua. Y, finalmente, de Dios viene la misma verdad y bondad del entendimiento, como se dice en Éticos 6, la bondad de cada cosa, en efecto, consiste en la perfecta operación de la cosa, pues solo es perfecta la operación del entendimiento en la medida en que conoce lo verdadero. En esto consiste su bien en cuanto tal. En conclusión, como todo bien y toda forma vienen de Dios, es absolutamente necesario sostener que toda verdad viene de Dios. Respuesta a los argumentos. 1. A lo primero ha de decirse que, cuando se arguye de esta manera, todo lo verdadero viene de Dios, y es verdadero que éste fornica, luego, etc., se comete la falacia llamada del accidente. Esto puede ser manifiesto por lo dicho. Cuando decimos, es verdadero que éste fornica, no decimos esto como si el defecto contenido en el acto de la fornicación se incluyera en la razón de la verdad. Lo verdadero expresa solo la adecuación de esto al entendimiento. No puede, pues, concluirse, viene de Dios que éste fornique, sino que su verdad viene de Dios. 2. A lo segundo ha de decirse que las deformidades y otros defectos no tienen la verdad como la tienen las otras cosas, conforme a lo dicho. Aunque la verdad de los defectos viene de Dios, de ello no puede concluirse que de Dios venga la deformidad. 3. A lo tercero ha de decirse que la verdad no consiste en la composición que hay en las cosas, sino en la composición que establece el alma, según el filósofo en Metafísica 4. La verdad no consiste en que este acto con su deformidad sea inherente al sujeto, eso es lo propio de la razón del bien o del mal, sino en que el acto así inherente al sujeto se adecua a la aprehensión del alma. 4. A lo cuarto ha de decirse que el bien, lo debido, lo recto y otras cosas de ese jaez se relacionan con la permisión divina de un modo, y, de otro modo distinto, con los otros signos de la voluntad. En los otros signos, en efecto, se refiere tanto a lo que cae bajo el acto de la voluntad como al acto mismo de la voluntad. Y así cuando Dios preceptúa el honor a los padres, es cierto que es un bien el honrar los padres y que es bueno el preceptuarlo. En cambio, en la permisión, se refiere solo al acto del que permite y no a la materia de la permisión. Por tanto, es correcto que Dios permita que acaezcan deformaciones, pero de ello no se sigue que la deformidad misma sea correcta. 5. A lo quinto ha de decirse que la verdad en un cierto sentido que es propio de las negaciones y los defectos, se reduce a la verdad esencial que está en el entendimiento y que viene de Dios. Por lo mismo, la verdad de los defectos viene de Dios, aunque de Dios no vienen los defectos. 6. A lo sexto ha de decirse que el no ser no es causa de la verdad de las proposiciones negativas, como si las produjera en el entendimiento. Lo hace el alma que se acomoda al no ser que está fuera del alma. Y así el no ser que existe fuera del alma no es la causa eficiente de la verdad en el alma, sino que lo es solo a modo de causa ejemplar. La objeción, al contrario, se refería a la causa eficiente. 7. A lo séptimo ha de decirse que, aunque el mal no viene de Dios viene que el mal aparezca tal cual es. De Dios viene la verdad de que el mal existe. 8. A lo octavo ha de decirse que, aunque el mal solo actúa en el alma por la especie del bien, al ser un bien deficiente, el alma aprehende en sí la razón del defecto, y, en ello, concibe la razón de mal. El mal, así, aparece como mal. Artículo 9. ¿Hay verdad en el sentido? Parece que no. Argumentos.
1. Dice Anselmo que la verdad es la rectitud perceptible solo por la mente. Como el sentido no es de la naturaleza de la mente, se sigue que la verdad no está en el sentido. 2. Además, prueba Agustín, en el libro 83 Cuestiones, que la verdad no se conoce por los sentidos corporales. Ya antes expusimos las razones. Luego la verdad no está en el sentido. Más en contra. Dice Agustín, en el libro de Verar el Uni, que la verdad está donde se da a conocer lo que es. Pero lo que es se da a conocer también al sentido y no solo al conocimiento. Luego la verdad está también en el sentido y no solo en el entendimiento. Respuesta. Ha de decirse que la verdad no está de la misma manera en el entendimiento y en el sentido. Está en el entendimiento como una consecuencia del acto de entender y como lo conocido por el entendimiento. Es consecuencia del acto de entender en cuanto que el juicio del entendimiento es de la cosa tal cual ella es. Y es conocida por el entendimiento, en cuanto que el entendimiento retorna sobre su propio acto, no solo en cuanto conoce su propio acto, sino en cuanto que conoce su adecuación a la cosa, la cual solo puede conocerse si conoce la naturaleza de su acto. Y esto presupone conocer la naturaleza del principio activo, que no es otro que el mismo entendimiento, cuya esencia es conformarse a semejanza de las cosas. En consecuencia, el entendimiento conoce la verdad, en cuanto retorna sobre sí mismo. La verdad, en cambio, está en el sentido como consecuencia de su acto, es a saber, en cuanto su juicio versa sobre la realidad como es, pero no está en él como conocida por el mismo sentido. Aunque el sentido juzga ciertamente las cosas según su verdad, sin embargo no conoce la verdad por la que verdaderamente juzga. Aunque el sentido conoce que siente, no conoce sin embargo su naturaleza, ni tampoco la naturaleza de su acto ni la proporción de éste a las cosas. En suma, tampoco conoce su verdad. La razón de ello es que aquellas cosas que en los seres son perfectísimas, como las sustancias intelectuales, retornan a su esencia con retorno completo. Por conocer algo sito fuera de sí, en cierto modo salen de sí. En cuanto conocen que conocen, comienzan ya a retornar sobre sí, porque el acto del conocimiento es un medio entre el cognoscente y lo conocido. Ahora bien, este retorno se completa en la medida en que conocen las esencias propias, así, dícese en el libro de Causis que todo el que conoce su esencia, retorna a su esencia con retorno completo. Por otra parte, el sentido, que de todos es el más cercano a la sustancia intelectual, comienza a retornar a su esencia, bajo el aspecto de que no conoce solo lo sensible, sino que también conoce que siente. Pero no es completo este retorno suyo, pues el sentido no conoce su propia esencia. Esta es la razón que da Avicena, al no conocer el entendimiento más que mediante el órgano corporal, no es posible que el órgano corporal sea medio entre la potencia sensitiva y ella misma. Las potencias sensibles de ningún modo vuelven sobre sí mismas, porque no son conscientes de que actúan, como tampoco el fuego es consciente de que calienta. Con esto es patente la solución a lo objetado.